Yo estoy conectada desde Colombia, desde el departamento de Córdoba. Vivo en una ciudad que es como minera, trabajo en una empresa que es Cerro Matoso. Soy médica de profesión, soy internista y neumóloga, también gerente en salud y auditora en salud. Y mi rol aquí contigo es de mamá, cero profesión. Mi rol aquí en este encuentro es de madre y bueno, eso. ¿Qué te cuento? Mi trabajo es compartido, trabajo asistencial, soy la directora científica de una institución y trabajo como médica ahí mismo, o sea, hago las dos cosas, todo el tema de dirección y todo el tema asistencial como especialista. Tengo una hija, que es nuestra primera hija, tiene 18 años hoy en día, tiene un diagnóstico como desde los 3 años, venimos en el proceso del diagnóstico con ella, con todo el impacto grande en la vida de uno que trae el diagnóstico de miedo, de incertidumbre, de expectativas, porque uno nunca planea tener un hijo que no sea neurotípico. Entonces, el balde de agua fue grande, pero yo siempre he dicho que el duelo, como hice, no sé, pero lo estreché en tiempo. Lo estreché en tiempo en conjunto con mi esposo y la familia que nos apoyaba y bueno, lo sufría, pero a la vez fui interviniendo, o sea, no me quedé en shock ahí sin intervenir, sino en avanzar, primero en aclarar el diagnóstico, primero en aclarar el diagnóstico, porque uno lo que quiere es, como yo como médica pensaba y decía, si yo tengo un paciente diabético, yo tengo que saber que es diabético para poderlo prescribir, pero con el tema desde el punto de vista de comportamiento veía muchos vacíos en la intervención que hacen que uno se demore en llegar a ese diagnóstico porque no es un diagnóstico que corroboremos con estudios, sino más observacional, pruebas, y como eran chiquitos, entonces se van demorando. Y yo creo que por solidaridad por médica, pues no me querían decir, estamos pensando en autismo, hasta que un día yo misma, con realidad profesional, le decía, doctor, pero dígame, no le dé miedo. Y me dijo, Ana María, es que en unas valoraciones nos parece autismo, en otras no. Entonces, yo le dije, no importa, dígame por duro que lo hacemos. Y si no es bueno, no importa. Y así es. Arrancamos ese proceso y bueno, empezamos a trabajar todo el tema conductual. Mi hija tiene 18 años, ella habla, se comunica muy concreto, sus frases son de menos de 5 palabras, de 3, 4 palabras, comprende, obedece instrucciones, estuvo escolarizada de forma regular. En diciembre de este año que pasó ya terminó, digamos que su proceso escolar, y ya se graduó. Todo el tiempo trabajamos con acompañante, con una terapeuta profesional al principio en el colegio, después busqué a una persona de un nivel un poco intermedio, ya por el tema más económico, pero todo el tiempo mi hija tuvo unas intervenciones que yo me dejé guiar mucho por el deber ser, no con temas ahí anecdóticos, sino un acompañamiento profesional, primero neurólogo infantil, después psiquiatría infantil, y ahí arrancamos con todo el tema psicoterapéutico integral, del aficio, de la psicóloga, de la experta en ABA, de esto. ¿Qué hice de primero para contarte que creo que es una experiencia buena hacia los demás? Fue aprender yo, ayudar a aprender a mi esposo. Yo tenía una forma diferente de captar la información, creo que por mi profesión. Entonces aprendí mucho el deber ser de las cosas y me capacité en ABA. Inicialmente fue muy auto, muy yo misma buscando, leyendo libros completos y tratando de entender. Busqué en Colombia profesionales, vivo geográficamente no en una ciudad grande. Esos profesionales vinieron acá, estuvieron mucho tiempo capacitándome, entrenándome las terapeutas y ellos después se iban. O si no, nosotros íbamos 15, 20 días, estábamos allá, aprendíamos y nos veníamos. Y eso fue haciendo que fuera un programa muy bien llevado, con evaluaciones semanales, quincenales, después mensuales los informes de progreso en cada una de las áreas. Y eso yo lo iba haciendo con la terapeuta acompañante Sombra, igual. Algo que me pareció muy importante y es una experiencia que a los demás les replico es, hay que hablar con la verdad. Yo nunca tapé el diagnóstico de mi hija. Yo siempre en el colegio, claro que me tocó hacer algo a mí interiormente para poderlo decir, porque me dolía, pero al colegio sí le dije, mi hija viene a estudiar a la educación regular, pero mi hija tiene unos comportamientos autísticos. En ese momento no era preciso
pero tiene trastorno del espectro autista y eso abrió muchas cosas a que el colegio comprendiera y se ubicara. Yo ayudé mucho al colegio en todo el proceso de capacitarlos, incluso porque no tienen todavía ese componente de esa verdadera inclusión en formación, sino más bien de integración. Pero fue un proceso bien estructurado que me demoraría mucho en contarlo, pero fue muy bueno. Mi hija se graduó, fue un trabajo humano, sensible. Mi hija aprendió mucho. Hoy en día mi hija habla, lee, suma, resta, multiplica, obedece instrucciones, monta bicicleta, nada, patina, maneja patineta eléctrica. O sea, yo la fui involucrando en más cosas. Y hoy en día yo creo que Ava en ese momento, y hoy en día lo digo, me ayudó mucho. Me decían que iba a ser muy automatizada, no importa, pero fue favorable en muchas cosas. Las rutinas las convertimos en favorables, o sea, un trabajo diario planeado, estructurado, que hoy en día ella, Diana, si no tiene agenda, mi hija está desubicada. Claro que no trabaja con esa agenda tan visual, sino muy escrita, y ella va chuleando lo que va cumpliendo, pero cuando no está la agenda se nota que se intranquiliza mucho. Los domingos ya venimos trabajando sin agenda, sino solo verbal. Desde que se levanta, hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Claro que trato de cumplir al 100% eso que hablamos, pero dejo espacios más de ocio, porque eso no lo sabía tener ella. Entonces, ha sido un trabajo bonito, de dolor, de dificultades, de obstáculos, pero bien llevados y de aprendizaje. Cada lágrima que yo boté se convertía después en algo bueno. Y aprendí a manejar las recaídas, los comportamientos apropiados y incluso tengo hoy en día una matriz que yo manejo en Excel en donde voy anotando el comportamiento inapropiado, qué lo trajo, qué lo llevó y cómo lo corregí, porque como pasa 3, 4 años y puede volver, yo ya más o menos supe cómo logré yugular eso. Entonces, me volví ya un poquito experta, pero nunca he soltado. Mis médicos supervisan, mi hija sí toma medicamentos, no tiene otras comorbilidades, eh, pero he aprendido. ¿Qué me dio el curso? Me dio fuerza, me dio mucha fuerza, mucha solidez, me dio satisfacciones el curso, porque cuando te escucho y voy aprendiendo cada cosa, me faltó por hacer esto o ajusto adecuado a la edad lo que debo hacer. Entonces el curso me ha dado un nivel impresionante, me ha dado una alegría y me dio la mayor alegría que he recibido, Diana, y no es por estar aquí de zapita, como digo acá en Colombia, haberme encontrado contigo con un nivel profesional tan bueno. Yo he leído y he estudiado mucho todo este tiempo y yo desecho mucha cosa que no es buena, objetivamente, pero cuando te encontré, dije, esta persona sí sabe, porque el trabajo conductual y tan aterrizado y tan bien dirigido, y yo no sé cómo hiciste, pero lograste volverlo tan sencillo, que bueno, yo médica lo entiendo, pero los que no son médicos también lo van a entender. Entonces yo eso sí quería que lo supieran, que la estructura en la que elaboraste pedagógicamente el curso fue excelente. La metodología que llevaste, digamos que los módulos, simplificándolos en tiempos pequeños, excelente, porque tú terminas un concepto y ya descansaste y puedes seguir haciendo tus cosas, pero no te quedas con esa charla de 40, de 1 hora y media, en el que quedas muy cargado. Entonces, yo cuando me conecto a tu clase, tengo un cuaderno y yo voy tomando mis notas. Entonces yo te veo, tomo notas, además de que tenga el documento que descargue. He ido creando mi propio documento de ABA contigo. Me gustan mucho los ejemplos y los comprendo mucho. Y algunos no los utilizo para mí, pero trato de adaptarlo a la condición real de mi hija. Eh, Todo lo he podido extrapolar a la condición de Zoila. Yo entré antes de que hicieras el cambio, era Ok. la de padres para ABA y después fue que hiciste el Ajá. cambio. Ujú. Bueno, todos los años, en conjunto con mi esposo y mi familia, todos los años me siento y digo, ¿qué viene este año? ¿Qué más hay que hacer? Para no quedar en la zona de confort, de que, ay, sí, ya, eso es lo que sé y ya. Es, ¿qué más hacemos? ¿Qué más debo hacer? Y como estoy acá en este pueblo, entonces yo trato de yo también ir buscando para ir. Empecé a buscar y en una de esas me encontré con el curso en las redes sociales, donde las 3 charlas que tú proponías, esas que hacías gratis, y yo entré a las reuniones
y le vi lo que te decía, muy buen nivel. Y yo decía, esta es, a esta sí le creo. Esta es, además, he querido siempre que alguien me diga el curso a mí y no que yo me las pique de que yo soy la sábelo todo y yo voy a leer y aprender sola. Esta señora me gusta. Y yo empecé entonces a buscar, a leer de ti, quién eras, que si eras profesional, y me entré a las reuniones gratis y apenas ya dieron las indicaciones, ya yo me inscribí. O sea, lo busqué porque siempre quiero buscar qué más me falta para mi hija. ¿Cuál es mi preocupación hoy en día? ¿Qué más sigue con Zoila y qué más debo hacer yo desde el punto de vista conductual en este momento de su vida a los 18 años? Y que ella no me quede ahí estacionaria, sino que yo siga trabajando en autonomía, en independencia, en conducta. Y eso es lo que quiero hacer, porque tengo los mismos temores de todas las mamás. Eh, Todas las mamás. Además, mi hija es ella y después tuve una segunda hija que la adoptamos, Diana, y no adopté a mi hija para que cuide a la otra, sino porque me dio miedo tener otra hija biológica y bueno, ha sido bueno y porque quería que mi hija formáramos de verdad una familia, integrara. Han sido dos procesos formativos de educación diferentes, pero que de una u otra forma se han fortalecido a mi hija mayor. Eh, Ese fue el objetivo principal con el aprendizaje contigo. Y si me preguntas, Ana María, ¿llenó tus expectativas? Yo te dije al principio que sí y que la superé y que me encanta lo que he estado haciendo. A veces me demoro tiempo en entrar por las ocupaciones, pero llevo la estructura de lo que llevo en mi orden. No me siento presionada, no me miento con el curso de que miércoles, no sé. O sea, no, voy a mi ritmo y voy aprendiendo y me gusta porque ha sido lo más cercano a la evidencia que he encontrado. Yo sí te felicito por todo ese trabajo bonito que estás haciendo y por ese proyecto que ya tienes sólido, yo creo que en toda Latinoamérica y en el mundo ya, no sé, lo he recomendado tu curso a otras mamás, porque yo siempre les digo, conocimiento da poder. No puede ser la terapeuta de tu hija, pero sí es bueno que entiendas en qué estamos. Bueno, esa es mi experiencia. Eh, Hola, el módulo de comunicaciones, el de comunicación, de esa comunicación ampliada, ese módulo me ayudó mucho para ella y para entender mucho en ella muchas cosas. Los módulos en los que hemos hablado de que esos comportamientos que tenemos en un sitio, en un ambiente, pero que en el otro no se replican, eso también lo alcancé a entender mucho con ese módulo que me pasa eso con mi hija, que ella siempre, no sé, si se come la hamburguesa en el corral, se come hamburguesa en el corral, pero cuando se la ofreces en otro ambiente, se nota que le cuesta. El saludo, ese automatizado, todos esos módulos me ayudaron a entender mucho. El módulo de estereotipias también, porque si hay estereotipias en ella, ya leteo, sobre todo cuando está feliz, también entendí lo favorable de entender la estereotipia en esos contextos. No, el módulo de comunicación es excelente, excelente y el de estereotipias, de comportamientos esos inapropiados, todos esos módulos me sirvieron mucho y me siguen sirviendo mucho aquí. De hecho, yo los tengo anotados todos. Ese módulo de la generalización también, ese concepto yo no lo sabía mucho, ya lo entendí, lo logro aplicar mejor en ella. Entonces sí, no, académicamente sí, mucho. Y para la realidad de nuestra hija también.